Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Érase una vez una viuda pobre que tenía un hijo, Jack, y una vaca, Belianka. La vaca daba leche todas las mañanas, y la madre y el hijo la vendían en el bazar, y así vivían. Pero una vez Belianka no dio leche y no tenían comida. Mamá decidió vender la vaca y abrir una tienda con las ganancias. Jack tomó las riendas en sus manos y llevó a la vaca al mercado. Tan pronto como llegó, conoció a un maravilloso anciano. Dijo que le gustaría cambiar la vaca de Jack por frijoles. Y con estas palabras sacó del bolsillo un puñado de frijoles extraños. El anciano dijo que estos frijoles son mágicos. Deben plantarse por la noche y por la mañana crecerán hasta el mismo cielo. Jack se interesó mucho y estuvo de acuerdo. El chico llegó temprano a casa. Mamá estaba muy enojada porque le dio a la vaca lechera en todo el vecindario por un puñado de frijoles desagradables. Pero Jack recordó las palabras del anciano y decidió que no había nada que hacer y plantó los frijoles en el jardín. Subió a su buhardilla, triste, y se quedó dormido. Por la mañana, Jack se despertó y vio algo parecido a un gran árbol en el jardín. Y resulta que sus frijoles brotaron y el enorme tallo continuó creciendo hacia arriba hasta que creció hacia el cielo. Jack saltó a la popa y trepó como una escalera. Subió y trepó hasta que, por fin, llegó al cielo. Allí vio un camino largo y ancho que lo condujo a un enorme castillo. Jack fue a su puerta y llamó. La puerta se abrió y una mujer alta apareció en el umbral. Tartamudeando de miedo, el niño pidió algo para desayunar. La giganta lo dejó entrar, pero le advirtió que no llamara la atención de su esposo, porque es un caníbal. Llevó a Jack a la cocina. Pero antes de que tuviera tiempo de comer siquiera la mitad de su desayuno, de repente toda la casa tembló por los pasos de alguien. El niño no se sorprendió e instantáneamente saltó al horno. Y en ese mismo momento entró el caníbal en la habitación. Bueno, era tan grande como una montaña. El caníbal sacó 2 bolsas de oro de un enorme cofre y se sentó a contar las monedas. Contó y contó, finalmente comenzó a cabecear y a roncar. Entonces Jack salió silenciosamente del horno, se deslizó junto al caníbal, agarró una bolsa de oro y corrió hacia el tallo de frijol. Tiró la bolsa al suelo y empezó a bajar por el tallo cada vez más hasta que, finalmente, se encontró en su casa. Jack le contó a su madre todo lo que le había pasado y le entregó una bolsa de oro. Comenzaron a vivir del dinero que había en la bolsa. Pero finalmente el saco quedó vacío y Jack decidió probar suerte una vez más en lo alto del tallo de judías. Una hermosa mañana se levantó temprano y se subió a un tallo de habas. La esposa del devorador de hombres estaba en el umbral del enorme castillo. Ella dijo que no lo dejaría entrar, porque la última vez que su esposo había perdido una bolsa de oro. Pero de todos modos, se apiadó del pobre chico y lo dejó entrar en el castillo. De repente se escucharon los pasos de un gigante y Jack nuevamente se escondió en el horno. El caníbal entró y le dijo a su esposa que trajera la gallina que pone los huevos de oro. La giganta lo trajo y el ogro ordenó que pusiera la gallina y ella puso el huevo dorado. El gigante complacido comenzó a asentir y roncar. Luego Jack salió del horno, agarró el pollo dorado y corrió hacia el tallo de frijoles. El niño regresó a casa. Le mostró a su madre una gallina maravillosa y empezaron a vivir vendiendo huevos de oro. Pero pronto a Jack le pareció que eso no era suficiente.
y nuevamente decidió probar suerte en la parte superior del tallo de frijol. Esta vez el niño subió al castillo por la ventana. Saltó a un caldero de cobre y se escondió. El caníbal y su esposa entraron en la habitación. El gigante olió al niño y se apresuraron a buscarlo en el horno. Pero él no estaba ahí. Registraron todos los rincones, pero no pensaron en mirar dentro del caldero de cobre. Desesperado por buscar, el ogro ordenó a su esposa que trajera un arpa de oro y la pusiera sobre la mesa. El caníbal roncaba con sus hermosos sonidos. Luego Jack salió silenciosamente del caldero, agarró el arpa dorada y corrió hacia la puerta. Pero el arpa tocó fuerte y despertó al caníbal. Jack corrió a una velocidad vertiginosa, saltó sobre un tallo de habas y el gigante lo persiguió. Jack bajó a su casa y le gritó a su madre que llevara el hacha. La madre salió corriendo con un hacha en la mano, el niño agarró el hacha y empezó a picar la judía. El ogro sintió que el tallo se balanceaba violentamente y se detuvo. Entonces Jack volvió a golpear con un hacha y cortó el tallo de habas. Se balanceó y se derrumbó, y el ogro cayó al suelo y se estrelló. A partir de ese día, Jack y su madre nunca volvieron a conocer la pobreza. Pero el niño lamentó mucho que, debido a su codicia, casi pagaran con sus vidas. Prometió que nunca volvería a robar y que trabajaría duro por el bien de la familia.